Eres un buen niño y yo te doy las gracias. Pues los frailes dicen que soy malo. ¿Y qué dice Manuel? Pero tú lo sabes. ¿Está contento? Sí. Hablamos de ti. Tú te llamarás desde hoy Marcelino Pan y Vino. Marcelino Pan y Vino. Me gusta. ¿Te dolía? Mucho. Y bienvenidos a la teoría de la mente. Y bienvenidos a la teoría de la mente, ya sabéis, el podcast donde tratamos todos aquellos elementos referentes a la salud mental que tanto nos importan. Trabajamos con ansiedad, trabajamos con depresión y esta vez vamos a tratar un tema tan interesante como es la relación entre la ansiedad y el sistema digestivo. Sabéis que somos miembros de Amadag, amadag.com y también de la teoría de la mente, lateoriadelamente.com. Para contactar con nosotros, hacedlo en el 91-119-8157, 91-119-8157. También podéis, ya sabéis, bajaros esta app que se llama La Teoría de la Mente, tanto en Android como en iOS. Simplemente vais a la tienda y ponéis La Teoría de la Mente y ahí estamos, para tener acceso a todos nuestros podcasts, a todos nuestros vídeos, a todo el material que vamos editando cada cierto tiempo. Bueno, y esta vez nos vamos con una nutricionista que ya ha aparecido alguna vez en el programa, que es Mari Carmen Japaz, y con la que vamos a hablar de este tema tan interesante y que tanto preocupa a tanta gente. Así que bueno, tampoco vamos a dar más pábulo a esto. Sin más, damos paso al programa. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina, nos decía Hipócrates. La relación entre la ansiedad y la nutrición cada vez es más evidente. Hoy cada vez más personas ingieren más cantidad de alimentos de los que necesitan y sin control, a pesar de haber saciado su hambre. Por otro lado, nuestro sistema digestivo se resiente en muchas ocasiones debido a ese matrimonio entre este sistema digestivo y el sistema nervioso. Y hoy vamos a abordar en profundidad esta relación entre ambos con nuestra nutricionista Mari Carmen Japaz, quien nos va a ayudar a desentrañar algunos de los mitos y de las dudas que circulan. Bueno, pues buenas noches, Mari Carmen, y bienvenida al programa otra vez. Sí, buenas noches, Rubén. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Ya eres casi triveterana, cuatriveterana o algo, ¿no? Sí, un placer. Sí, pues fíjate, el otro día comentábamos la cantidad de personas que venían a tu consulta y por eso empezamos a decir, oye, vamos a hacer un programa. Por esta relación que antes pues estábamos mencionando, ¿no? Porque hoy, a los oyentes, para que os informéis, hoy vamos a hablar de por qué, por ejemplo, comemos por ansiedad, del síndrome del intestino irritable, de alimentos que nos ayudan, en fin, bueno, porque no paramos, ¿no? Claro. Pues, es que, claro, vas viendo que la ansiedad está presente en muchas
en muchas más personas de las que uno puede pensar, y se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Y si bien no podemos decir que es la causa directa de alguna patología como el colon irritable, pero sí que la puede agudizar un poco más. Entonces esta ansiedad que nos lleva a tantos programas y de la que no terminamos de conocer, ¿no? Hasta dónde puede abarcar. Claro, yo creo que es que la ansiedad todavía tiene unos límites, unas fronteras también entre lo orgánico, lo psicológico. Sí. Todavía que no llegan a estar del todo claros. No creo que estén nunca del todo claros porque como siempre es una mezcla. Es difícil saber que es un cuarto de esto, que es un medio de esto, otros cuartos de aquello, ¿no? Pero exacto, bueno. Y porque también medirlo en nosotros, los humanos, de una complejidad enorme, ¿no? Entonces, podemos aproximarnos un poco y bueno, ir conociendo cada vez un poquito más, como el caso de, bueno, lo que nos ocupa esta noche, ¿no? Claro, porque vamos a empezar a ello. Si ¿Vale? te parece, ¿por qué Sí. comemos por ansiedad, Mari Carmen? ¿Qué tiene que ver la ansiedad con la comida? Yo creo que, bueno, no es que lo crea, sino que hay estudios en donde se ve que en momentos de ansiedad, de estrés, mira, fíjate, si la ansiedad es muy puntual, un caso muy puntual de algo que nos haya paralizado en ese momento, como se dispara esa sensación, esos mecanismos tan primitivos de huida y demás, casi que se inhibe el apetito, ¿no? Porque toda la sangre y toda nuestra atención está en salir de ese peligro, ya sea real o imaginario, en la mayor parte de las veces, ¿no? Pero cuando se trata de una ansiedad que es mantenida en el tiempo, hay una serie de factores hormonales, como por ejemplo el cortisol, que aumenta y sí que es, digamos, un poco el culpable de que cuando estemos ante situaciones así, optemos por alimentos que nos devuelvan cierta calma, que nos representen un refugio. Uh-huh. Y justamente esos alimentos son los menos saludables, ¿no? Ya sabes, la bollería, el chocolate, uh-huh. Pero no el chocolate puro, nos gusta el chocolate muy dulce, los azúcares en general, los fritos. Entonces nos ayuda a combatir ese malestar emocional. Pues vamos a elaborar una hipótesis porque me parece interesante. O sea, lo que estás diciendo es, y esto es importante, cuando la ansiedad es muy puntual, cuando estamos hablando, por ejemplo, de estados de pánico o estados en los que a lo mejor de los oyentes, ¿no? Exacto. Piensa si les da en ese momento, en el mayor pico de ansiedad, si tienen apetito, si se inclinarían a comer algo. Es pues que no, se paraliza totalmente. Claro. O sea, porque evidentemente y de forma funcional el sistema digestivo no es tan importante como puede ser el sistema muscular en una situación de huida, ¿no? O el sistema cardiovascular o el corazón. Exacto. Entonces entiendo que además mucha gente pues me comenta, oye, se me cierra el estómago. Claro. No tengo hambre, la comida no significa en ese momento nada para mí. Pero claro, estamos hablando, como tú muy bien dices, que esto me parece muy interesante, estamos hablando de momentos puntuales, de ataques pero cuando la ansiedad está ya prolongándose en el tiempo, claro, entendemos que una de las cosas que más suceden es que hay una cantidad enorme de desgaste de energía, ¿no? Claro. Entonces buscamos lo que llamamos esos alimentos confort, alimentos consuelo. Uh-huh. Y claro, son justamente alimentos que son poco saludables, ricos en grasas, en azúcares. De esa manera es que como que podemos dejar de lado un poco la ansiedad y después de comer, sí que es verdad que químicamente se inhiben, después de comer estos alimentos, se inhiben partes del cerebro que producen esos procesos de estrés. Es verdad que nos calman realmente. Es verdad, no es una sensación subjetiva, sino que es real.
Lo que sucede es que si pensamos en que este estrés es mantenido y estas conductas se repiten una y otra vez, las repercusiones que pueden tener para nuestra salud, nuestro bienestar en general, mirándolo con una perspectiva mayor, tema control de peso, tema control de lípidos en sangre, glucemias y demás, claro, no es algo sano, no es algo a lo que podamos recurrir como un placebo, ¿no? Claro, es algo que da mucha energía, ¿no? Porque nos sirve Claro. para esa necesidad energética, pero claro, manteniendo en el tiempo, es que desgastamos mucha energía, consumimos mucha energía y ahí hay algo que está desacompasado, ¿no? Claro. Además, este cortisol aumentaría y sí que nos aumenta, al comerlos, aumentamos también aumentamos nuestra motivación. Pero al aumentar la motivación también aumenta el apetito, entonces somos menos capaces de controlar lo que comemos, cuánto comemos y de parar. Esto es algo que en consulta se ve muchísimo. Es algo que muchas de las personas que tienen un ligero sobrepeso o hasta los que tienen muchos kilos por encima de su peso más saludable, lo ves una y otra vez. Es algo mucho más común y la ansiedad, como te digo, siempre está ahí, ¿no? Siempre está presente en todos, en algunos, en mayor o menor medida, pero es algo presente. Yo creo que, bueno, el estrés y el sentirse así forma parte ya del mundo en el que vivimos, ¿no? La cosa es qué hacemos con ello y cómo podemos adaptarnos y cómo podemos minimizar esto. Claro, la respuesta del estrés ante un mundo tan sobreestimulado como el nuestro, claro, pues es relativamente normal. Otra cosa es que terminamos teniendo mala relación con esa respuesta y nos termina asustando porque el enemigo empieza a estar un poco dentro ya de nosotros, ¿no? Claro, y fíjate que una cosa lleva a la otra porque hay muchos estudios acerca de esto que estamos comentando y dicen que aquellas personas que tienen un poquito más de peso por encima de lo que sería su peso saludable son incluso más propensos a ganar peso con este tipo de conductas. Es decir, que el que parte de un normopeso o tiene menos probabilidades de engordar con este tipo de conductas, pero el que ya tiene unos kilos de más o el que en algún momento de su vida o en varios va, te diría, controlando las cantidades que come para no coger peso, justamente son los más susceptibles de aumentar ese peso con este tipo de conductas. Fíjate, yo encontré una noticia el otro día que puede ser incluso interesante también, que podría complementar un poco todo esto, ¿no? Decía que un equipo de investigadores de la Universidad de Filadelfia había identificado a los responsables también, en una parte, porque una parte es lo que estás hablando tú, de que comamos más, y parece que hay unos receptores de la hormona del estrés que se llaman TAS1R3. Yo no sé por qué les ponen nombres tan complicados. Sí. Que son específicos también del sabor dulce y que se encuentran en las papilas, ¿no? Y parecía que tras analizar la presencia en ratones, por un lado, estudiaban los ratones estresados y los no estresados y descubrieron que los primeros, los estresados, tenían un 77% más de receptores de esta hormona que el resto, o sea, que eran más sensibles además a este tipo de sabor. Es como si las personas con tendencia, en este caso los ratones, pero si lo aplicásemos a las personas con tendencia a sentir ansiedad, tiran más al dulce que para el salado, ¿no? Entonces, fíjate, parecía que esto explicaba un poco a nivel molecular porque algunas personas se ven impulsadas, es cierto, a comer quizá determinados alimentos azucarados. Claro, ¿no? Es que fíjate que el sabor dulce nos evoca una sensación placentera y esa sensación es innata, nacemos con esa sensación de placer hacia lo dulce.
En cambio, si le das algo amargo o picante a un bebé, lo rechaza. Entonces, claro, la comida, el alimento tiene también esa parte evocadora, esa parte, ¿no?, de lo que te decía recién, como de refugio, de sitio seguro, de lo que yo conozco y que sé que ahí me encuentro cómodo y me encuentro bien. Sí, porque parece que el sabor dulce, yo te lo digo poco porque como estoy últimamente con el tema de niños, ¿no? Pues es verdad que es un sabor muy agradecido porque los niños enseguida parece que se aficionan al dulce, ¿no? Es fácil para ellos. Y yo tengo, no sé si tengo la suerte o la desgracia, porque mi hija es alérgica al huevo y entonces como casi toda la bollería lleva huevo, pues casi nunca la toma. Pero es cierto que yo observo un poco los fiestas, los cumpleaños, todo, bueno, que eso quizás sea normal, pero siempre se tira mucho más hacia lo dulce, ¿no? Y hablando un poco de estos atracones de comida, sí, yo me preguntaba, ¿hay algunos alimentos que pueden o sustituirse en este tipo de situaciones o que puedan ayudar a impedir estos atracones con la comida? Es que yo creo que cuando uno ve que cae una y otra vez en este mecanismo, ¿no? Y luego a lo mejor se siente culpable, como muchos pacientes me lo expresan, ¿no? Creo que una de las cosas que podemos hacer para evitar es controlar y ser previsores, ¿no? Tener una dieta adecuada a lo que necesitemos en nuestro estado fisiológico o patológico, si tenemos alguna enfermedad. Y hay cosas muy simples, pero que si tú las haces regularmente durante una temporada, comienzas a ver el efecto, como es, por ejemplo, el fraccionamiento de la dieta. Y es una de las cosas más básicas, pero es de las que peor llevadas está en la práctica. No se maneja bien, ¿no? No se maneja bien. Mucha gente pasa muchísimas horas sin comer. Imagínate ante una situación así, entre el apetito real más el apetito emocional que disparan este tipo de situaciones, el control es muy difícil. Entonces plantearía un orden en donde tengamos ciertos horarios para desayunar, una media mañana, la comida, de acuerdo a nuestros horarios de actividad y las horas de sueño, establecer unas 5, 6, hasta 7 comidas, las que sean necesarias. No hablo de comidas copiosas, son tomas pequeñas, pero que nos ayudan además a que todo el tema hormonal esté controlado, porque mantienes una glucosa en unos niveles que te chicos, ¿no? Exacto, y que te asegura no tener estos momentos de desesperación por algo dulce, ¿vale? Y entonces es cierto, por ejemplo, lo que muchas veces, porque a veces hemos hablado, es cierto que mayores ingestas en menor cantidad es mejor, que a lo mejor puede que no sea natural esto de desayuno, comida y cena tanto como nos imaginamos. Por supuesto, no estamos preparados para tantas horas. Además, piensa que si tenemos en cuenta el tema de pérdida de peso o de mantener un peso saludable, pasar más horas sin comer hace que el organismo despierte su lado más primitivo y piense que está en un momento de hambruna, ¿no? Entonces se vuelve muy ahorrador, lo que es el metabolismo basal, aquello que quemamos por el solo hecho de respirar y movernos, se ralentiza mucho más. Es decir, que comer menos veces al día es justo causa el efecto contrario, estamos ralentizando nuestro metabolismo, estamos quemando menos. Y cuanto menos comamos y cuantas más horas pasemos sin comer, más ahorrador se vuelve ese organismo. En cambio, la propuesta es comer más veces al día en cantidades, que de acuerdo a la actividad y demás hay que determinarlas.
pero ir dándole a ese organismo muchas tomas a lo largo del día y activarlo muchas veces. Tendrá el efecto justo contrario y te evitará que en un momento en donde, por supuesto, podemos tener momentos donde nos apetece desesperadamente algo dulce, pero te aseguro de que lo que consumamos será muchísimo menos que si pasamos unas 6-7 horas sin haber comido y estamos ante la misma situación. Claro, es que venimos con una serie de ingestas que son determinadas, que a lo mejor no sé si se estiran, o sea, si siempre ha existido desayuno, comida y cena. Pero es cierto que lo consideramos como algo lo más natural del mundo y a lo mejor, qué interesante que dices tú, que no lo es tanto, ¿no? No lo es tanto, no lo es tanto, no es algo saludable porque disparas una serie de mecanismos que no, claro, que justamente van en contra de los propósitos que se tiene y de lo que se busca de una alimentación saludable. Mira, una noticia que yo estaba buscando, que también me parece interesante, decía que de acuerdo con un estudio, hablando esto de impedir los atracones de comida, de la Universidad de Maryland, los alimentos fermentados como los pepinillos, decía, tienen probióticos, que ahora nos vas a explicar qué son, que te podrían ayudar, bueno, pues con la ansiedad, en este caso hablaba con la ansiedad social, pero bueno, con la ansiedad en general. Y parece que 700 estudiantes completaron un cuestionario dando su consumo un poco de alimentos fermentados y la frecuencia también con la que realizaban ejercicio y la ingesta de frutas y verduras. Y parecía que uno de los factores que eran de peso, que los que comían más alimentos fermentados, pues demostraron tener menos ansiedad. A mí eso no me ha tocado en suerte porque yo los pepinillos, los encurtidos no me llevo bien. Me toca mal por ese lado, pero bueno. Ya, pero por ejemplo tomas yogur, ¿verdad? Eso es probiótico también. Es prebiótico. Son prebióticos. Y ahí este artículo es que a veces sabes que tienen, por supuesto, la investigación, se estudia un alimento, por ejemplo, en este caso los pepinillos, pero hay muchos otros alimentos que pueden cumplir la misma función. Por ejemplo, te digo yo, el yogur, el kefir, hay quesos, bueno, hay una variedad de alimentos que pueden cumplir esta función. Entonces, creo que enfoca esto el tema de la microbiota, es decir, de la flora intestinal, que cada vez vamos conociendo más y va tomando mayor protagonismo porque de verdad lo tiene. En esto que es el complejo sistema eje intestino, sí que hay evidencias de que los alimentos que consumimos pueden modificar para bien o para mal, de acuerdo a cómo sea nuestra dieta, nuestra flora intestinal. Y esa flora intestinal sí que se ha logrado relacionar en ratones también con la ansiedad y con la depresión. Es decir, cómo está compuesta nuestra flora intestinal de alguna manera tiene que ver con estados de ansiedad y estados depresivos. Entonces, lo que buscamos con este tipo de alimentos es mantener una flora intestinal lo más variada posible, que veremos, no sé si lo veremos después, pero en el caso, por ejemplo, del colon irritable se ve que la flora intestinal es mucho menos variada y es mucho más sensible. ¿Vale? Entonces, esta es la relación que no hace mucho se establece y que creo que nos va a dar muchísima información de aquí en adelante con nuevas investigaciones de cómo podemos modular para controlar ansiedad, depresión y muchas otras patologías, como qué podemos darle a esos bichitos que están en nuestro colon para crear un entorno y una comunicación adecuada con nuestro cerebro. Bueno, vamos a hablar, si te parece ahora, del tipo de problemas que existen, no de todos, vamos a hablar, pues
quizás tampoco el programa da para tanto, pero sí vamos a hablar a lo mejor de dos o tres cosas, o dos o tres problemas que sí que existen a nivel digestivo, ¿no? Vamos a hablar de patologías más concretas, por ejemplo, no sé si... Yo estaba entre dos, entre las úlceras estomacales, un poco Sí, y su relación sí. con la ansiedad, y yo también quería ver el síndrome, ¿se dice síndrome de colon irritable o síndrome de intestino irritable? No sé cuál es. Sí, síndrome de intestino irritable y también colon irritable es lo Vale. que, ¿vale? Pues vamos con el Mi- primero, con las úlceras, ¿te parece? Y la relación la- un poco con la ansiedad. ¿Tienen relación la ansiedad y las úlceras? sí, cuando tú ves a un paciente con úlceras, puede ser gástrica, puede ser duodenal, y a estas úlceras la acompañan muchas veces, o previo a esto existió una gastritis, o lo acompañan también lo que es el reflujo gastroesofágico, ese ácido que sube por el esófago y vuelve a la boca. Eh, Todo esto, y de hecho, bueno, en los libros y todo, te describe te describe un perfil de personalidad, una personalidad tipo A. Esa personalidad tipo A es una persona en la que las circunstancias adversas y demás le afectan. Entonces, sí que el componente psicológico está, y además también está en la percepción de los síntomas, ¿vale? Es como una sensibilidad especial a esos síntomas, Lo a digo sentirlos. por aclarar un poco. Personalidad tipo A, bueno, es un elemento que se construyó hace tiempo, durante los años 80, 90. Sí, Y entonces hablaba de personalidades que son muy reactivas, es decir, personas que, exacto. además, la historia era curiosa. Lo vi en un libro, recuerdo que se llama Ay, ¿cómo se llama este hombre? El de las cebras y las úlceras. ¿Tú sabes cuál es? Quizás quién es. Sí, Robert Sapolsky. El sí, sí, señor sí. Sapolsky, sí. Entonces hablaba un poco que esto fue debido a una consulta de unos cardiólogos Ujú. en los cuales, bueno, pues empezaron a detectar que tenían un alto porcentaje de pacientes y se dieron cuenta, los pacientes se sentaban en una silla, ¿no? Sí. Y entonces se daban cuenta que esta silla, por los movimientos nerviosos de los pacientes, pues iba desgastando. Ellos cambiaban sillas y sillas y sillas. No me acuerdo qué parte de la silla que era, pero bueno, como el paciente siempre se estaba moviendo para arriba y para abajo, tenía que estar cambiando constantemente. Y entonces, bueno, dijo, oye, ¿cómo llamamos a este tipo de pacientes? Alguien dijo, uno de los dos cardiólogos al otro, y dijo, bueno, pues tipo A, ya está. Y ahí se quedaron. Pero fíjate, o sea, quiero decir, Ujú. son personas que son muy reactivas. Eso es Muy reactivo. personalidad tipo A, ¿vale? Eso es. Sí, entonces, claro, la predisposición a tener estas patologías es mucho más. Piensa también que los mecanismos, esa relación, en este caso estómago o duodeno, que es el intestino delgado, la primera porción, esa relación a través del nervio vago y demás, que es responsable de la secreción de ese ácido clorhídrico en las paredes, ¿no? Del estómago, que es muy útil y es necesario para la digestión de los alimentos a nivel gástrico, pero que claro, en cantidades tan elevadas empieza a erosionar esa mucosa del estómago o del duodeno y produce esta ulceración. Hay de todas formas, siempre hay como una... No sé si sabes un poco la historia del descubridor, de los descubridores de la bacteria, ¿no? O sea, bueno, del Helicobacter, porque el Sí, Helicobacter está detrás de sí, muchas de las sí, personas. sí, No me acuerdo, sí, ¿cómo se llamaba ese tío? Se llamaba no lo Warren, sé. creo No que era sé. este hombre. Robin Warren, creo que era este hombre. Entonces, contaban que él lo que había defendido durante muchísimo tiempo Uh-huh. era que esto de las úlceras no tenía tanto que ver con elementos
estresantes o tal, sino que efectivamente las personas que tienen úlceras tienen una bacteria. También. A eso me tienes que corregir tú, porque yo de esto tampoco sé tanto, pero sé que es la Helicobacter pylori. Ujú. Y que, durante mucho tiempo la comunidad científica, vamos, desoyó completamente a este hombre. Sí. Y eran dos, eran Barry Marshall, me parece, y Robin Warren, creo que era. Entonces, recuerdo que fue curioso porque como el hombre está ya desesperado un poco de que no se le escuchase, Marshall, no sé si fue uno de los dos, Marshall se infectó a sí mismo, se tragó la Helicobacter, se provocó una úlcera y a partir de ahí dijeron, ven cómo tiene que ver. Lo que pasa es que lo que se descubrió es que efectivamente no actuaba sola, sino Claro, que son una serie de que tiene que factores. ver con la acidez, ¿no? Ujú. Del pH, ¿no? Exacto. Entonces, claro, es que demostrar causa-efecto es muy complejo. Lo que sí sabemos que el Helicobacter está presente en muchísimos casos, que hay un tipo de personas que tienen cierta tendencia o mayor probabilidad, ¿no?, de desarrollar por su tipo, su carácter reactivo y demás. Pero también hay personas, por ejemplo, en donde el café afecta mucho, el tabaco afecta mucho, y sin embargo en otras personas no. Entonces esto es muy complejo, son muchos los factores y es por eso cada caso, cada paciente es un mundo, es único e irrepetible, ¿no? Y eso es lo complejo, que hay que estudiarlo muy bien. Oye, una pregunta que te quería hacer. Oye, porque había entendido, y yo te escucho, o sea, te hago saber, porque yo siempre que hago una entrevista, pues siempre estoy yo, como se sabe que soy muy curioso, pues siempre estoy ahí Sí, mirando y mirando. Y hablaba de que muchas personas recomendaban la leche para las úlceras. Sin embargo, parecía ser que tenía aquí como un doble efecto, ¿no? O sea, sí. ¿Mm? Sí. Bueno, se pensaba en la leche en un principio porque es alcalina y, digamos, neutralizaba un poco los ácidos del estómago, pero se vio después que algunos componentes de la leche reaccionaban con el ácido clorhídrico y al final eh, Terminan potenciaban aún potenciaban, ¿no? más, Ajá. exactamente, potenciaban aún más. Pese a esto, te digo que hay pacientes en donde la leche les alivia Ya. y otros pacientes donde la leche no la toleran. Entonces también está lo que te digo, la individualidad y el de conocerse. Ya sabes que el paciente es el mejor experto en sí mismo, ¿no? Entonces escuchar y toda la información que te pueda brindar, vas construyendo seleccionando los alimentos que mejor le sientan, porque claro, lo ha probado y lo ha experimentado. Claro, que es cierto que luego tendremos que ver que tú tienes que, y ese es tu trabajo, tú analizas a cada persona. Aquí podemos dar muchos consejos, pero tú necesitas Claro. saber, y por eso es tan importante un poco tu ojo y tu trabajo, porque tú analizas los hábitos, analizas muchas variables y en base a eso tú puedes poner una dieta u otra, ¿no? Uh-huh. O puedes dar una serie de recomendaciones o otras, ¿no? Que me parece Uh-huh. también muy importante también desde ahí. O sea, que Uh-huh. aquí hablamos, son cuestiones generales, pero eso Generales. no para todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y mira, otro de las patologías que yo me he encontrado bastante, por lo menos entre los pacientes, y por eso te lo quería preguntar, Uh-huh. es este síndrome de colon irritable, síndrome de intestino irritable, parece que ya se puede llamar de las dos maneras, Sí.
Bueno, ¿en qué consiste exactamente? ¿Esto es algo que tiene una base física, una base que no está tan claro que sea física, sino que es más psicológica? ¿Qué se sabe de esto? Vale, el colon irritable sí que es un trastorno funcional, es decir, no hay una lesión como la que veíamos recién cuando hablábamos de la úlcera, que esa mucosa está ulcerada. Aquí si miráramos las paredes del colon, esto ya nos vamos a intestino grueso, veremos que no tienen daño. Lo que sí está alterada es la función de ese intestino. Entonces, los síntomas más comunes de estos pacientes es un dolor abdominal de una intensidad importante, la flatulencia, los gases y lo muy, muy característico es alternar periodos de estreñimiento con periodos de diarrea. Aunque hay pacientes, digamos, que tienden más hacia un lado que hacia el otro, pero están presentes las dos condiciones. Se van alternando. Como te digo, es un trastorno funcional y sí que la hipótesis es que hay como una hipersensibilidad visceral. Ese intestino, la motilidad de ese intestino está muy incrementada, se mueve muy rápidamente y produce estos cuadros de diarrea importante. También aquí tiene mucho que ver lo que un poco adelantábamos antes, que es la microbiota. ¿Sí? Si bien no podemos decir que esta alteración en la flora intestinal sea la causante del síndrome de intestino irritable, sí que parece que hay alteraciones en esta flora intestinal que se asociarían con algunos síntomas psicológicos y que van a influir en la gravedad percibida de lo que sienten estos pacientes. Mira, para que te des una idea, se calcula que entre un 10 y un 15% de la población mundial tiene colon irritable. Y más de un 50% se considera que tienen una sintomatología psicológica muy, muy significativa. O sea, nos damos cuenta un poco de lo estrecho que es la relación en este caso, ¿no? Entre efectivamente el estrés psicológico, ¿no? Y los síntomas a nivel del sistema digestivo. Claro, no hay tampoco una causa-efecto, pero sí que en este caso lo que vemos en un paciente de intestino irritable es que sufre mucho, que vive intensamente sus síntomas y que esto condiciona enormemente su calidad de vida. Imagínate, condicionado por los horarios en los que se come, por si tendrás una diarrea a los 20 minutos y que tengas una reunión o que tengas que ir a tu trabajo, hace verdaderamente modificar el estilo de vida de estos pacientes. Tener que, por ejemplo, levantarse muy temprano, desayunar, esperar, tener sus rituales para ir al baño. Desde la mañana muy temprana, como te digo, se ve modificada la rutina y siempre, claro, se viven con mucha angustia, se vive con mucha ansiedad el llevar esto, ¿no? Además, el momento de la comida, comer y saber que luego de eso tendrás unas consecuencias, unos dolores que no son agradables para nada, sino todo lo contrario, dificulta la ingesta y muchas veces en ese ensayo-error se van descartando muchos alimentos, se puede perder peso y se puede
comprometer un poco el estado nutricional, sumado Claro, a que es por complicado porque miedo. para las personas es casi que cada que ingieren un alimento como casi como una bomba de relojería, ¿no? Claro, como, aunque te digo que tiene un perfil de paciente que se conoce mucho, pero aún así hay algo que no termina de descubrir, por eso está en esta, en esta situación, y muy metódico, muy con un perfil muy cuidadoso, muy organizado por las circunstancias, ¿no?, que lo llevaron también a esto, a controlar todo muy bien para poder tratar de hacer una vida normal. Y me resulta muy curiosa el vínculo que se establece con los alimentos, porque justamente los necesito para vivir, para calmar mi apetito, pero también sé que en algo de esto que estoy comiendo puede haber, puede estar el detonante de un cuadro de diarrea que importante que pueda tener. Claro, esta sintomatología, claro, afecta a la cotidianidad de la persona, ¿no? Del individuo. Totalmente, totalmente. Y pasa a ser esto como estar pendientes de su intestino, ya sea por el dolor que sienten, esa distensión abdominal, esa sensación de estar hinchados, y el estar pendiente de si tendrán unas deposiciones abundantes en cualquier momento, en cualquier lugar. Claro, el miedo muchas veces puede ser a no controlar también. Exacto, Ah, claro, exacto. claro, porque eso Entonces supone... te digo que, claro, el perfil es muy controlador porque yo sé si como esto con esto, digamos, las veces que lo hice así no me sucedió. Entonces es un juego como de probabilidades y que son muy, muy conscientes. En ese sentido, trabajar con este tipo de pacientes es es un placer porque son tan expertos en ellos mismos y te lo pueden contar tan detalladamente que se puede trabajar y avanzar muy, muy bien. ¿Y cómo podemos ayudarles un poco vamos, las dos ramas, entre la psicología y tu figura, la de la nutricionista, ¿no? Vale, por un lado, creo que lo que comentábamos de los rasgos estos de personalidad, que puede que existieran antes de, ¿no? Y también que se hayan desarrollado aún más por el hecho de tener esta patología y tener que controlar muchas situaciones y tener comprometida esta calidad de vida, creo que merece un abordaje desde profesionales de la psicología, ¿no? Además, es claro lo que nos dicen los estudios de que tales niveles de ansiedad y de control les hacen percibir el dolor con mucha mayor intensidad. Es decir, Entonces, sus niveles de umbral de dolor son exacto. más bajos porque también están muy fijados al dolor. ¿Puede ser? Claro, es como, a mí me recuerda mucho cuando a los agorafóbicos estamos pensando en que no nos dé el ataque, ¿no? No quiero que me dé, no quiero que me dé, no quiero que me dé. Bueno, pienso en las personas con colon irritable, estar pendiente todo el tiempo, monitorizando su intestino, sus dolores, sus sensaciones. Es como el Claro. zoom puesto en esa parte de tu organismo, ¿no? Y claro, te vuelves muy controlador y te vuelves muy, muy susceptible a lo mínimo que pueda suceder. Y entiendo que a todo este trabajo, que lo hacemos también desde la clínica, ¿no? Que es un trabajo en el que tenemos que ver un poco, y es verdad, no solamente entiendo factores que pueden ser causantes, como pueden ser el estrés general que puede estar viviendo la persona, también Exacto. tratar los propios miedos, ¿no? Con los que está
viviendo la persona. Claro, eso necesita también la figura, yo creo que tu figura, para bueno, pues poderle darles lo que tú sabes, ¿no? Desde tu campo, ¿no? Sí. Poder cambiar patrones de alimentación, dietas o... Sí, de hecho hay un tipo de dieta que ya se viene aplicando hace algunos años, que se llama la dieta FODMAP. Son unas siglas, en donde, siglas en inglés, que quiere decir reducir los hidratos de carbono de cadena corta que son que llegan a esa porción del intestino grueso sin que sean ni degradados ni absorbidos, porque son pequeñitos y no podemos. Entonces llegan hasta esa porción del colon y son fermentados por las bacterias. Serían responsables de la producción de esos gases, de esa flatulencia y también de absorber agua y producir esas diarreas muy potentes. Entonces, esta dieta FODMAP, que te decía que las siglas quieren decir oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos fermentables y polialcoholes. Madre de Dios, qué trabalenguas. Sí, son todos hidratos de carbono, como te digo, de cadenas muy cortitas. Entonces hay que reducirlos. ¿Y cómo lo hacemos? Seleccionando alimentos adecuados. Si tú te vas a Google y pones dieta FODMAP, te saldrán 1.000.000 de listados y no verás 2 listados iguales. Claro, eso es lo malo de tanta información. Sí. Claro, entonces, por ejemplo, en algunos listados solo se está cuantificando la fructosa, ¿no? Pero en otro, la fructosa, por ejemplo, de la manzana, y te lo pone como permitido, ¿no? Y en otro listado se cuantifica la fructosa más otros azúcares, ¿vale? Entonces te dice que la manzana no está recomendada. Entonces es mucha la confusión, y esto lo veo mucho también en los pacientes que, ávidos de encontrar una solución a su problema, recurren a todo y buscan, por supuesto, en internet, como todos hacemos cuando tenemos una duda, vamos a Google, ¿no? Pero en este caso he visto muchísima confusión, y esa confusión los aturde mucho, y veo cómo al no tener el control de la situación, al no tener, se les escapa de su control, y eso digamos, les afecta mucho más. ¿Sabes? Entonces, lo que procuro hacer es como resetear un poco. Empecemos de cero, veamos tu historia. Los listados son generales y demás, y ahora lo que vamos a hacer son listados que sirvan para ti, con tus circunstancias, tus comorbilidades, a veces estos mismos pacientes tienen otras intolerancias, o tienen una sensibilidad al gluten, o son celíacos. Entonces confluyen ahí varias cosas, y por lo tanto todo lo que se exhibe a nivel masivo y demás no está personalizado, y en este tipo de patologías es fundamental personalizar el tratamiento. Estamos hablando de que se van a excluir alimentos en una fase en donde se empieza este tipo de dieta, pero que hay que saber complementarlos muy bien para no caer en deficiencias. Hay que saber cuánto tiempo prolongar este tipo de dieta, y luego cómo ir incorporando nuevos alimentos e enriqueciendo la dieta. Claro, que importante es que un poco los profesionales vayamos trabajando en común. Esto tiene que ver precisamente también, y parte de este programa tiene que ver con eso, con esta unidad que estamos creando un poco para el trabajo con este tipo de patologías también del sistema digestivo, en el que, bueno, tanto los psicólogos como los nutricionistas, y a veces también, en algunos casos, ayudas de psiquiatras, porque siempre tenemos varios en el equipo, bueno, pues sí, eso es lo que vamos a trabajar, exactamente, ¿no?
Porque entendemos que, bueno, tanto tú como yo estamos viendo cada vez más pacientes que sufren este tipo de sintomatología y cómo estamos viendo, claro, influye en su vida, ¿no? Totalmente. Totalmente. Así que yo creo que importante es este trabajo que elaboramos conjuntamente y bueno, además la unidad va a estar operativa en muy poquito tiempo también, que estamos viendo. Yo os invito también a las personas, por lo menos que estéis escuchando el programa y que estáis viendo este tipo de síntomas y que queráis un poco consultar acerca de esta unidad, que nos llaméis, os digo el teléfono, es el 91-119-8157, es 91-119-8157, donde, como estáis viendo, combinamos el trabajo de tanto profesionales de la psicología como nutricionistas. Entonces, bueno, yo creo que ya vamos por los 52 minutos. Qué rápido se pasa. Se nos pasa rápido. Pero como sabes, bueno, te veremos en más programas, ¿no? Sí, yo encantadísima, no nos sí. queda más remedio, porque cada vez además estamos trabajando más en común y entonces, pues ahí vamos a estar. Y además porque nos lo pasamos bien, ¿no? La verdad que sí. La verdad que sí, es enriquecedor siempre hablar con vos y bueno, tener este espacio también para contactar con la gente y demás. Claro, me parece. Esto es la divulgación, que es lo que tiene, ¿no? Así que nada, pues muchísimas gracias. A vos, Rubén. Ha sido un placer. Ha sido también, vamos a seguir un poco en este proyecto en el que estamos, que yo creo que es un proyecto también muy interesante y vamos sí, muy bonito. También desde pues eso, abordando todos estos aspectos que tienen que ver con la nutrición, la psiquiatría, la psicología, la investigación, los neurólogos, bueno, ahí nos metemos todos, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias también a los oyentes por haber escuchado, por haber estado ahí. Ya sabéis, yo soy Rubén Casado, ha estado con nosotros Mari Carmen Japaz y esto ha sido La Teoría de la Mente.